de hacer televisión. 70-20-22 es una forma diferente de hacer periodismo en televisión. Por lo tanto, tenían que juntarse. El resultado es que los sábados a las 10 de la noche, 70-20-22 en el canal 22. Los estamos esperando. Manuel Belgrano fue, entre otras muchas cosas, uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. Como político, cumplió un rol protagónico durante la Revolución de Mayo, llegando a ser nombrado vocal de la primera junta y más tarde participó activamente en el Congreso de Tucumán, que el 9 de julio declararía la independencia. Como militar, se destacó en la expedición al Paraguay, el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán y Salta. Es durante esta etapa que Belgrano realizó un aporte verdaderamente invaluable para la patria que estaba naciendo y el 27 de febrero de 1812 creó la bandera. Sin embargo, y a poco de cumplir los 50 años, el 20 de junio de 1820 moría Belgrano, empobrecido y prácticamente olvidado. Ahora bien, ¿cuáles fueron las circunstancias que propiciaron ese desenlace? ¿Qué enfermedades lo aquejaban? Y en definitiva, ¿cómo fueron los últimos días de Belgrano? Te traje acá, Luisito, porque esta es una reproducción que se hizo de la casa de Belgrano en Tucumán, porque me parecía que era el marco adecuado para hablar de los últimos días de Belgrano. Vos sabés que General Belgrano siempre tuvo problemas de salud, nunca fue una persona con una salud muy robusta, a diferencia del General San Martín, que si bien es cierto tuvo también episodios de salud, él llegó a la ancianidad prácticamente sin ningún tipo de afección mortal. Sí. En cambio, Belgrano siempre tuvo una debilidad en su constitución física, aparentemente, y tuvo muchas afecciones que realmente durante el resto de su vida lo siguieron de forma significativa. Vos sabés también que, producto de su salud bastante delicada, hacia 1800 él se quejaba de tener una afección ocular, una fístula en los ojos, en ambos ojos, en ambos canales oculares, que le dificultaban seriamente la vista. Tal es así que tenía planificado un viaje a Europa, ¿sí? Por fines de poder restablecerse, y él, en una carta a un amigo suyo de ese año, dice que lamentablemente por estar enfermo de la vista no le es posible aceptar esa invitación para viajar a Europa, con lo mucho que le significaba él viajar, volver nuevamente a España, donde él le había pasado también en sus épocas de estudiante. Sabiendo también de sus problemas de salud, el rey Carlos IV, que le tenía aprecio a Belgrano, lo había también invitado a que fuera a la metrópoli un poco para restablecerse, para curarse, y de paso le concedía, en su cargo de secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, una licencia por un año, con goce de haberes encima. Bueno, tampoco lo pudo hacer en ese año, en el año 1800. Aparte de su endeble salud, que habíamos hablado recién, él no contrajo una enfermedad infecciosa en Europa. Claro, ese es otro tema también. Seguramente en sus épocas de estudiante
el general Belgrano contrajo una enfermedad infecciosa que hasta el día de hoy no se lo pudo diagnosticar con fehaciencia ni con corrección. No sabemos realmente qué tuvo. Vos fíjate que a fines de 1796, en el mes de noviembre, se le hizo una junta médica para determinar qué es lo que tenía, y esa junta médica, formada por 3 profesionales de aquel entonces, le diagnosticaron que sufría de muchas enfermedades, pero sobre todo un vicio sifilítico, lo cual ya llega a pensar de que probablemente haya estado infectado de sífilis. ¿Cuál es el problema? En ese momento la sífilis no estaba muy bien diagnosticada, se confundía con otras enfermedades de transmisión sexual también se confundían con la sífilis, y sobre todo también con la tuberculosis. La tuberculosis tenía algunos síntomas en esos momentos muy similares a los que a los que tuvo después el general Belgrano, y también que coincidían con la sífilis. Es poco probable que haya tenido sífilis. ¿Por qué? Porque las lesiones que se le generan y los contagios que podía haber tenido con las otras personas con las que tuvo y con sus propios hijos, sí, no fueron detectados. Así que es muy probable que haya tenido sífilis. Es muy probable que sí haya tenido tuberculosis por las fístulas oculares que tuvo después y por cómo desencadenó su muerte años más tarde. Bien, pero aparte también, Juan, leí en algún momento que tenía muchos trastornos digestivos. Es cierto, el general Belgrano sufría de dispepsia, eso también se le diagnosticó. Dispepsia es un poco problemas del tracto digestivo, sobre todo inflamaciones de todo lo que es la parte abdominal, ¿sí? Y se puede deber también a úlceras, se puede deber también a la misma tuberculosis, que es probable que haya tenido, se puede deber también a problemas psicosomáticos, problemas de tensiones, de nervios. Fue una persona que siempre se preocupaba por sus cosas y a veces se sobrepreocupaba, se sobreexigía, y eso quizás a la larga terminó pasándole la factura a su salud. También quizás los problemas de su mala alimentación, sus viajes permanentes, sus campañas en ese tipo por lugares inhóspitos, también pudo haber sido algo que repercutió en su salud. Justamente eso te quería preguntar, ¿cómo manejaba su salud en tiempo de campañas militares? Ahí está el problema. Vos fíjate que para 1795, agosto de 1795, él estuvo tan mal de salud que tuvo que pedir una licencia en su cargo de secretario perpetuo del Real Consulado y estuvo 7 meses prácticamente sin trabajar, lo reemplazó en ese menester su primo Juan José Castelli como secretario, y tuvo que ir a instalarse para restablecerse hacia la finca de su hermana en San Isidro, o bien pasar a la banda oriental. Y esto está relacionado con lo que te quería comentar, porque muchas veces a él el clima de Buenos Aires y el clima en sus campañas, en Tucumán o en el Alto Perú, le sentaba realmente pésimo. ¿Dónde él se ponía bien? Se ponía bien en San Isidro, en la banda oriental y en Europa. Cuando él estuvo en Europa en 1815, realmente tuvo un restablecimiento muy importante, su salud vino prácticamente renovado en 1816. Que eso puede afianzar el hecho de que sea tuberculosis lo que tenía. Exactamente. Entonces, ese es un poco el tema de su cuadro de enfermedad. Ahora, en campaña, sabemos también que en la campaña del Paraguay, él la aceptó estando ya enfermo. Admití ser el general en jefe a pesar de estar convaleciente para que no se creyese, repugnaba los riesgos y además deseaba hallarme en un servicio activo. General Manuel Belgrano. Y hay antecedentes y cartas que él ha dejado, donde él transmite que no podía dejar de lado ese compromiso a pesar de estar padeciendo una enfermedad y no sentirse bien. Y así es como él lleva a cabo esta campaña del Paraguay, malograda, por cierto, porque se había basado en información errónea que tenía la primera junta de que no iba a tener ningún tipo de complicaciones y que iba a ser un paseo esta expedición al Paraguay, cuando en realidad fue una de las más duras que tuvo que enfrentar. Y en la campaña del norte, por ejemplo, lo vimos muy bien en la batalla de Tucumán al frente del ala de caballería de los gauchos, pero en Salta... Claro, en Salta realmente tuvo un problema bastante importante. Vos fíjate que se sintió tan mal, probablemente una úlcera sangrante que tenía le generó una mala pasada y tuvo que casi ni siquiera participó en la batalla de Salta, estuvo en un catre de campaña, una especie de carreta que le hicieron para que pudiera estar acomodado allí, y de allí dirigió las operaciones a medida que pudo. ¿Y qué enfermedad realmente tenía, Juan? Bueno, ahí está el problema. Cuando el médico le hace la autopsia, al final, cuando fallece, le diagnosticó que murió por hidropesía. ¿Qué es la hidropesía? La hidropesía realmente es la acumulación de líquido en el abdomen, en la zona, en el cuello, en los brazos, en las extremidades, ¿sí? Es la acumulación de líquido, pero no es una enfermedad en sí, sino que es la evidencia de que se está teniendo una enfermedad. ¿A qué se puede deber esa enfermedad? Nuevamente a tuberculosis,
se puede deber también a enfermedades relacionadas con los riñones. Mal funcionamiento de los riñones produce la acumulación de líquidos en distintas partes del cuerpo que lo terminan deformando, que era un poco lo que tuvo Belgrano antes de fallecer. Se puede deber también a un cáncer de colon, que es muy difícil también de diagnosticar. Se puede deber también, sobre todo, a enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades relacionadas con el tracto digestivo, con el hígado también. Entonces, con los pocos avances que tenía la medicina en aquel momento, no se le pudo diagnosticar concreta y correctamente a Belgrano qué era lo que padecía para darle el tratamiento adecuado. Luego de la batalla de Salta, Juan, acá en Tucumán, ¿cómo maneja él su salud? Bueno, sigamos conversando. Mirá, pasemos un poquitito por acá por la casa y vemos cómo seguía con su salud el general Belgrano en Tucumán. Juan, me ibas a contar cómo la campaña o las campañas militares afectó realmente la endeble salud del general Belgrano. Sí, vos fíjate que después de la batalla de Tucumán y después de la batalla de Salta, se inicia la segunda campaña del Alto Perú. Y evidentemente Belgrano en ese momento empieza a sufrir los efectos de una enfermedad que es típica y fue típica de muchos soldados del Ejército del Norte que se introducían en las tierras altoperuanas, y que era el paludismo o la fiebre terciana, y también se le llamaba el chucho. Se ha encontrado una carta del general Belgrano de mayo de 1813, en la cual comenta de que estuvo prácticamente 2 semanas afectados por el paludismo, por esta fiebre terciana, por este chucho, y no pudo prácticamente hablar, y que recién el día anterior se estaba recuperando el habla y podía más o menos ya mantenerse en pie como para poder continuar adelante. Es decir, que él estuvo afectado por el paludismo y eso fue una constante de él durante toda la campaña al Alto Perú en 1813. Sabes después que para 1814, él, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, ya está de vuelta en Tucumán, le entrega el mando al general San Martín y estando enfermo, porque seguía enfermo, vuelve hacia Buenos Aires, donde lo llama el gobierno, y en 1815 se lo envían como diplomático a Inglaterra para tratar de buscar una solución negociada o pacífica o diplomática a la guerra de la independencia. ¿Cuándo es que se agrava la salud de Belgrano? Bueno, como te decía, en Inglaterra él se mejora en forma providencial, es decir, vuelve con renovados bríos, con mucha energía, aparentemente el clima de Europa le sienta bien y retorna a la Argentina, a la provincia unida del Río de la Plata, a fines de 1815. Llegando a 1815 a Buenos Aires, es enviado al Tucumán, viene a Tucumán para el Congreso de 1816, para que diera cuenta de cómo fueron sus gestiones diplomáticas en Londres. Y al principio estaba todo bien, pero poco a poco, desde 1818 y 1819, su salud poco a poco se empieza a deteriorar cada vez más. ¿Y a qué va asociado eso, Juan? Eso todavía no se sabe, pero muy probablemente fue esa tuberculosis que vuelve a tener un rebote, o ese mal que en definitiva fue el que lo terminó llevando a la tumba. Para febrero de 1819, Belgrano recibe instrucciones del director Pueyrredón, para que bajara con su ejército para enfrentar a los caudillos del litoral, a Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas, a Estanislao López y a Francisco Ramírez, que estaban asolando toda la zona del litoral y interceptaban las comunicaciones entre Buenos Aires y el Ejército del Norte, asaltaban los convoyes de armamento. ¿Es al único general que le piden eso? No, también se lo pidieron al general San Martín. El general San Martín no obedece, es la famosa desobediencia histórica del general San Martín. El general Belgrano, sabiendo que dentro de todo, además de las falencias que pudo haber tenido en ese momento el director supremo y el Congreso de Tucumán, que estaba funcionando ya en Buenos Aires, era la forma más respetuosa y organizada que teníamos y civilizada de organizarnos como país. Entonces él decide apoyar, ve que es importante terminar con estos movimientos sediciosos de los caudillos, obedece y se pone al frente del Ejército del Norte el 1 de febrero de 1819. Terminar con la anarquía que es. Terminar con la anarquía, con las montoneras federales, y baja, te imaginás, en su estado de salud ya bastante complicado, no dudó en ponerse nuevamente el uniforme y atravesar Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y llegar a Santa Fe,
a los fines de tratar de sofocar el movimiento de los caudillos. Y eso seguramente empeora el estado de salud precario que tenía. Pero antes de salir de acá de Tucumán, su médico, el doctor norteamericano Redhead, y sus amigos, sobre todo Balbín, le desaconsejaron completamente en ir. Le decían, no, general, usted no está en condiciones de hacerse cargo de esta nueva campaña. Quédese acá. Estaba en su casa en Tucumán, en una localidad muy cercana acá donde está la reproducción de la Casa Belgraniana, que mandara otro oficial haciéndose cargo de la jefatura del Ejército del Norte. Pero él no dudó un segundo y dijo no, que él tenía miedo de que esta anarquía que se estaba instalando ya en las distintas provincias del Río de la Plata terminaran afectando como un germen al Ejército del Norte que se estuviera disolviendo si no estuviera él al frente, como efectivamente en forma profética ocurrió después cuando él ya no estaba gobernando o comandando el Ejército del Norte. Entonces se hace cargo de esta campaña contra los caudillos del litoral, hasta que ya no pudo más. En septiembre de 1819, el general Belgrano se da a sí mismo licencia porque realmente su situación estaba en un estado terminal. Él se siente ya que va a morir, se despide de sus soldados en una ceremonia emotiva y en un carruaje, poco desvencijado, emprende su viaje de retorno, no a Buenos Aires, que hubiera sido quizás lo mejor para que lo atendieran mejor, tenía su familia, sino que vuelve nuevamente a Tucumán, a su casa, cerca del reducto de la Ciudadela, que es lo que había construido San Martín y donde había estado acantonado originariamente el Ejército del Norte. Claro, porque la última voluntad del general Belgrano era pasar sus últimos días acá en Tucumán. Pero por algo, ¿qué es lo que sucede, Juan, que no pasa eso? ¿Cuál es el problema? Acá en Tucumán él tenía a su hija que había nacido, que no la conocía todavía, su hija había nacido mientras él estaba en campaña contra los caudillos. Él llega acá aproximadamente en octubre de 1819, era una bebé de pocos meses, le llamaba su Palomita, en su casa la recibe, se la traen poco a poco. Él quería ver también a su amor, que era Dolores Helguero, pero cuando él vuelve se da cuenta que Dolores se había casado con un señor de Catamarca y ya no podía estar con él. Entonces se amarga un poco. Para fines de 1819 estalla un golpe de Estado en Tucumán, una revolución, capitaneada por Bernabé Arauz, que si bien es cierto él no aparece formalmente ni da la cara como responsable del movimiento, sí lo hace un allegado suyo que es un capitán Abraham González, y que temeroso de que Belgrano quiera respetar la legalidad y mantenerlo al gobernador Feliciano de Mota Botello, que era el que estaba en funciones y que él había contribuido a que estuviera, irrumpen en la casa de Belgrano e intentan ponerle grillos, o sea, en los pies, para evitar de que pudiera tomar algún tipo de actitud para entorpecer este movimiento sedicioso. Estando presente en la casa el doctor Redhead, se interpone ante estas personas, digamos, irrespetuosas que habían irrumpido en la casa de Belgrano e impide con su actitud de que se consume esta afrenta al general. Pero el general Belgrano queda herido en su sensibilidad, además ya de su... Bernabé Arauz fue mano derecha de él justamente. Exacto, Bernabé Arauz se una persona de confianza de él absoluta en la batalla de Tucumán, le tenía mucho aprecio, habían tenido sus diferencias en los últimos años, pero no era para tanto como para que llegaran a este punto. Yo no creo que haya sido idea de Bernabé Arauz esto de engrillar a Belgrano, quizás era una iniciativa del propio golpista que era este capitán Abraham González. Yo quería a Tucumán como a mi propio país, pero han sido tan ingratos conmigo que he determinado irme a Buenos Aires, pues mi enfermedad se agrava día a día. General Manuel Belgrano. Entonces, pero Belgrano se siente mal con Tucumán, con la provincia que cree que quería como a la suya y quizás más aún, y donde había elegido nuestra provincia para pasar sus últimos días aquí. ¿Y es ahí cuando decide volver a Buenos Aires? Es ahí entonces que, apenado con toda esta situación, decide emprender su último viaje hacia Buenos Aires. Y contame cómo sigue la historia una vez que llega a Buenos Aires, Juan. Seguimos hablando y te lo cuento, ¿querés? Sí. Dale. Juan, me ibas a comentar del retorno del general Belgrano hacia Buenos Aires. Sí, para febrero de 1820, Belgrano decide emprender el viaje desde acá, desde Tucumán, desde esta zona, hacia su ciudad de origen, su ciudad natal, Buenos Aires. El viaje fue muy penoso, estaba acompañado por su amigo Celedonio Balbín, un amigo tucumano, que le facilitó dinero, le prestó dinero hasta para que pudiera desplazarse. Vos sabés que Belgrano termina sus días en absoluta pobreza,
contrariando los 40 primeros años de su vida, donde había tenido una posición bastante acomodada, bastante buena. Bueno, lamentablemente acá no. Se le debían sueldos de años de servicio y que nunca los reclamó. Fue también su confesor particular y fue también Joseph Redhead, este médico norteamericano, que lo atendía y que le dio muy buenos servicios acompañándolo en el viaje. Tenía miedo que le pasara algo en el camino, entonces en este carruaje que le facilitó Balbín fue que se transitaron desde acá, desde Tucumán, por estos caminos llenos de tierra, con las inclemencias del tiempo, corriendo el riesgo de que en el camino quizás lo interceptaran los mismos caudillos los cuales él había combatido cuando llegara a Santa Fe. ¿Y cómo fue, contame el viaje en sí? ¿Hay algunas cosas en particular? Sí, vos fíjate que, como te decía, duró 2 meses, a cada momento que llegara una posta había que ir despacio porque sufría mucho los embates de las ruedas. De las carretas. De las carretas, eventualmente. Había que bajarlo entre todos porque no se podía movilizar. Entonces entre todos lo manejaban, lo bajaban a las distintas postas para que descansara, para que se alimentara, volverlo a subir todo, realmente una ceremonia. Por lo tanto, no se podía avanzar normalmente como se haría en un viaje normal. Ese viaje llevó mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí? Demoró tanto el viaje de lo previsto que cuando llegaron a Córdoba quedaron demorados varias semanas porque se habían quedado sin dinero para poder proseguir el viaje. Un amigo de Belgrano, un señor de apellido del Signo, le tuvo que facilitar dinero para que pudieran proseguir el viaje y llegar a Buenos Aires. En Buenos Aires, él se enteró por el camino de que el Ejército del Norte, a quien le tenía tanto afecto, porque prácticamente era como el padre del Ejército del Norte, poco tiempo después de que él lo había dejado a mando del general Francisco Fernández de la Cruz para retornar a Tucumán por una cuestión de salud, se había sublevado y se había disuelto. Que los poderes constituidos de las Provincias Unidas, que era el Directorio y el Congreso de Tucumán, se habían disuelto también a raíz de que, al carecer del apoyo del Ejército del Norte por haberse desintegrado... El brazo armado. Exacto. El directorio tuvo que enfrentarse solo a la amenaza de los caudillos del litoral, a Estanislao López y Francisco Ramírez, que lo batieron en la batalla de Cepeda, y con lo cual se originó que se disolvieran las autoridades nacionales. Cada provincia hacía lo que quería, habíamos caído en la más absurda de las anarquías, donde los distintos ex jefes, antiguos oficiales jefes del Ejército del Norte, retornaron a sus provincias y las tomaron por la fuerza, haciéndose gobernadores, transformándose después en caudillos. Entonces fue realmente una angustia, un dolor muy grande de haber visto cómo su obra se le desvanecía. Su vida por la unidad y ver cómo se le está yendo. Exacto. A medida que va agonizando. Llega a Buenos Aires, nadie puso, ni lo fue a visitar, ni a saludar, ni nada, nadie supo de que había... Nadie se enteró de que llegaba, nadie se enteró que llegaba, prácticamente estuvo en la casa paterna, que está ubicado en la calle Belgrano, la actual avenida Belgrano de Buenos Aires, casi esquina Defensa, a pocos metros de la iglesia de Santo Domingo. En la casa paterna lo recibe su hermana, Juana Belgrano de Chas, donde le da toda la atención maternal que estaba a su alcance a los fines de aliviar sus días. Pocos amigos se acuerdan de él, lo van a visitar, y en esa casa paterna es donde pasa sus últimos 2 meses de vida prácticamente. ¿Y quién lo visita, Juan? Lo visita su amigo el tucumano Celedonio Balbín, lo visita también el médico Joseph Redhead, el norteamericano, y también un médico, Juan Sullivan, que concurre todas las tardes a verlo y de paso a interpretar el clavicordio porque era una de las pocas cosas que lo aliviaban un poco en sus pesares. Sabemos después que uno de los últimos que lo visitó fue nuestro comprovinciano Gregorio Eros de la Madrid, que en sus memorias cuenta un poquito cómo fue esa última visita que tuvo con Belgrano. A Belgrano le tenía mucho cariño a Gregorio, le dio mucha alegría saber que lo había ido a visitar y se enojó un poco con él diciéndole cómo no me avisó con tiempo, porque se adelantó en llegar y lo primero que hizo cuando bien llegó a Buenos Aires fue ir a visitar a su general Belgrano, porque no le avisó con tiempo para que le mandara una comitiva así lo recibieran. Le preguntaba también qué sabía de sus antiguos camaradas, qué sabía del Ejército del Norte, si había hecho un apunte que le había pedido de las campañas del Ejército del Norte a los fines de que le transmitiera a la posteridad estos episodios que han sido de importancia histórica. Mi visita le impresionó en extremo, no menos que a mí la suya, y apenas se tranquilizó, tiró con su mano de la gaveta de un escritorio que tenía a espaldas de su silla, y sacando los apuntes de mis campañas que yo había escrito en el Fraile Muerto el año 1818, por orden suya, me los alcanzó diciendo: estos apuntes los hizo usted, muy a la ligera. Es menester que usted los recorra y detalle más prolijamente y me los traiga. Gregorio Araos de la Madrid, Memorias. En fin, fue una visita que a Belgrano lo llenó de alegría en ese momento, pero la alegría duró poco. Eso fue prácticamente unos pocos días antes de su fallecimiento. Ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. El 20 de junio de 1820 a las 7 de la mañana,
rodeado de sus afectos, fallece el general Belgrano. Pero antes de morir, le pide a su hermana que, en presencia del doctor Redhead, que le facilite, que le alcance su reloj, y se lo entrega diciéndole que es lo único que tenía para pagarle, de virtud de que debía dinero a todo el mundo, que el gobierno le debía sus sueldos y que no tenía cómo agradecerle lo mucho que había hecho este médico, que lo acompañó desde Tucumán hasta Buenos Aires y prácticamente sin ninguna obligación. A su amigo Celedonio Balbín le dice que va a pagarle con el producido de las deudas que tenga para cobrar del Estado, de los sueldos atrasados como general, e instruye a su hermano, como albacea de la sucesión, para que se encargue de gestionar el cobro y pagar todas las deudas que había dejado, que parte de ese dinero, el sobrante, se lo encomiende a la crianza de su hija, la tucumana Manolita Belgrano. Fue así entonces como termina, a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, su vida. Dicen que exclamó antes de fallecer, "Ay, patria mía", y que murió allí solo, rodeado únicamente de sus afectos familiares y de pocos amigos que estuvieron a la vuelta. La miseria en la cual había muerto era tal que ni siquiera había dinero para costearle una lápida. Entre su familia, como pudieron, le pusieron un ataúd, que el más económico, más elemental que pudieron conseguir, y tomaron una cómoda, que era de la familia de su mamá, el mármol que es un poco la parte de arriba, superior de la cómoda, y lo transformaron en lápida, y le pusieron como leyenda, "Aquí yace el general Belgrano". Transportaron a mano el féretro desde su casa, los aproximadamente 50 metros que la separaban de la iglesia de la Basílica de Santo Domingo, donde él había pedido ser enterrado con el hábito dominico. A la entrada del Santo Domingo, si uno entra hacia la izquierda, abajo del primer pilar, se colocó esa lápida y se lo enterró allí. Nadie se enteró ese día que había muerto el general Belgrano. No se comunicó. No hubo ningún tipo de exequia, no hubo ningún tipo de presencia pública. Ese mismo día en que Belgrano se iba, la provincia de Buenos Aires fue el día que tuvo 3 gobernadores. Entonces fue un día realmente caótico donde pasó completamente desapercibida en los funerales del general Belgrano. El único que se acordó del fallecimiento del general Belgrano fue Fray Francisco Castañeda, que tenía un periódico, El Despertador Teofilantrópico, que fue el único que le dedicó unos versos a su fallecimiento. Y así fue como termina la vida, lamentablemente, de nuestro general Belgrano. ¿Y hay algunas anécdotas, Juan, de lo que él se dio del reloj? Bueno, vos sabés que el reloj, casualmente, después terminó en el Museo Histórico Nacional como una reliquia importante para todos los argentinos, que supieran, como un símbolo quizás del fin de la vida del general Belgrano, simbolizando su pobreza extrema hasta el final. Lamentablemente, hace unos años, el reloj fue sustraído por una banda de delincuentes que se dedicaban a robar museos de la Argentina. Y no se lo recuperó más. Esa banda cayó, después se descubrió quiénes fueron, pero no se pudo recuperar este reloj del general Belgrano, que todavía sigue perdido. La verdad que es una historia muy triste la del general Belgrano y mucho más su despedida. Así es. Así que te agradezco muchísimo, Juan, haber cerrado esta historia en este lugar. Sigamos recorriendo la casa, sí, ¿querés? Cómo no. Dale, ¿eh? Triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río, en esta capital, al ciudadano, brigadier general Manuel Belgrano. Obituario publicado por El Despertador Teofilantrópico Místico Político, periódico editado por Fray Francisco de Paula Castañeda.